Desde el principio hubo algo en aquel caso que me resultó perturbador. No hablo de la escena del crimen en sí, aunque fue brutal. Hablo de la sensación que tuve al cruzar la puerta de ese apartamento. La humedad en el aire, el olor metálico de la sangre y algo más. Algo que no puedo describir con exactitud. Algo que me hizo sentir observado. Cuando llegué, la habitación estaba ya acordonada por los oficiales de la policía local. El lugar era un desastre. Sangre salpicada en las paredes, muebles volcados y, lo más extraño, todos los espejos rotos en 1000 pedazos. Detective Ramírez, esto es diferente, dijo uno de los forenses mientras me entregaba los guantes de látex. Sus ojos reflejaban un desconcierto que no veía desde hacía tiempo. Me agaché frente a uno de los espejos rotos. La superficie estaba destrozada desde el centro, como si algo hubiera explotado desde dentro del espejo mismo. Inconscientemente, extendí la mano hacia uno de los fragmentos más grandes, en el que aún podía ver un pedazo de mi propio rostro reflejado. Algo en mi estómago se tensó cuando, por una fracción de segundo, me pareció ver mi reflejo. Sonreír. Me enderecé de golpe, apartando la mano como si me hubiera quemado. Mi reflejo volvía a ser el de siempre. Serio, cansado, con esa mirada que los años en la fuerza me habían dado. Pero había algo más en esa escena que me inquietaba. Algo que no se veía, pero se sentía. ¿Qué tenemos aquí?, pregunté al equipo forense, mientras me forzaba a apartar la vista del espejo. Hombre de 35 años. Vive solo. Fue encontrado por un vecino cuando escuchó un grito. Puerta cerrada por dentro, sin señales de entrada forzada. Me informó uno de los oficiales, hojeando sus notas. El cuerpo está... bueno, ya lo verá. Pero lo más extraño son los espejos, todos rotos. No entendemos cómo. Caminé hacia la habitación principal, donde el cuerpo yacía en una posición grotesca. Parecía haber sido lanzado con una fuerza descomunal contra la pared. El pecho estaba abierto, como si algo hubiera salido desde dentro de él. La sangre aún goteaba desde el marco de la cama hacia el suelo. ¿Alguien ha tocado los espejos?, pregunté, mi voz sonando más áspera de lo que pretendía. No, señor. Así los encontramos. Todos rotos cuando llegamos. No respondí. Algo en mi interior me decía que había más en esta escena de lo que podíamos ver. Como si los espejos tuvieran algún papel en lo que había sucedido aquí. Me acerqué al espejo del armario, uno de los pocos que aún estaba parcialmente intacto. Mis propios ojos me devolvieron la mirada desde las grietas del cristal. Ramírez, dijo de repente un joven oficial detrás de mí. Me sobresalté, algo que no suelo hacer, pero lo disimulé rápidamente. ¿Qué pasa? Hay algo que debería ver.
Me llevó a otra habitación. Un pequeño estudio con una sola ventana que daba al callejón. Allí, en el escritorio, había otro espejo, esta vez completamente intacto. Algo en ese espejo no estaba bien. Me acerqué con cautela. Mientras lo miraba, pude jurar que vi una sombra moverse en su superficie, detrás de mí. Me giré de inmediato, pero la habitación estaba vacía. ¿Lo viste?, murmuré, más para mí mismo que para el oficial. ¿Ver qué, señor?, preguntó. Desconcertado, negué con la cabeza. Era imposible. Los espejos no se movían, y mucho menos mostraban cosas que no estaban allí. Pasaron días y no pude quitarme esa sensación de encima. El caso me había atrapado de una manera que no era habitual. Me encontraba revisando las fotos del crimen una y otra vez. Cada vez que miraba los fragmentos de los espejos rotos, algo me incomodaba profundamente. Habían pasado 2 semanas cuando ocurrió otro asesinato. Ramírez, tienes que ver esto. Dijo mi compañero al otro lado de la línea, su voz agitada. Otro caso. Mismo patrón. Cuando llegué al lugar, mi corazón se hundió. La escena era casi idéntica: el cuerpo destrozado, los espejos hechos añicos. Esta vez, una mujer joven vivía sola, sin signos de lucha. Pero los espejos. Caminé por la habitación, estudiando cada detalle. Y entonces lo vi. Algo que no había notado antes. En cada uno de los fragmentos de espejo había una leve marca, casi imperceptible. Un contorno oscuro, como la silueta de una figura. Me agaché y tomé un fragmento más grande entre los dedos, intentando ver mejor. Lo giré hacia la luz y ahí estaba. Una sombra, una figura que no debería estar allí. Cuando volví a mirar mi propio reflejo, algo en mi interior se estremeció. Mi rostro parecía diferente. La sonrisa que vi no era mía. ¿Ramírez? La voz de mi compañero me sacó de mi trance. Aquí no hay ninguna entrada forzada, ¿cierto? Ninguna. Igual que en el otro caso. Es como si el asesino no necesitara entrar. Mi mente se negaba a aceptar lo que mi instinto me decía. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo, pero cuanto más intentaba razonar, más sentido perdía todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi despacho, con las luces apagadas. El único sonido era el tic-tac del reloj en la pared. Las fotos de los crímenes estaban frente a mí. Y de nuevo, mis ojos regresaban a los espejos. Algunos decían que los espejos reflejan el alma, otros que son portales a otro mundo. Yo nunca creí en esas cosas, hasta ahora. Otro asesinato. Esta vez, alguien que conocía.
Un viejo colega de la fuerza, alguien con quien había trabajado años atrás. Lo encontraron en su casa, igual que los otros, me dijo mi compañero al llegar a la escena. Los espejos, Ramírez, están rotos de nuevo. Me acerqué al espejo del baño. Uno de los pocos que quedaban en pie. Sabía que debía evitarlo. Pero algo en mí, una fuerza que no comprendía, me obligaba a mirarlo. Mis ojos buscaron la sombra que había visto antes, y entonces la vi, clara como el día, una figura alta, oscura, sonriendo desde el otro lado del espejo. No era mi reflejo, era el reflejo de alguien, o algo más.